Vamos a iniciar nuestra charla de hoy en este espacio de Cambio en el Debate, y hoy tenemos como invitado principal al líder, al dirigente de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, el maestro Juan José Ortega Madrigal. Bienvenido, maestro, a este espacio, y quisiéramos iniciar entonces esta plática sobre temas que son de interés no tanto para el gremio magisterial, sino también para la sociedad en general. Y bienvenido a este espacio, maestro, y quisiéramos iniciar que nos dijera usted cómo siente, cómo observa, cómo percibe a la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, y qué se está haciendo para resistir pues estas políticas económicas, culturales, que efectivamente no benefician ni a la educación, ni a los maestros, ni a la sociedad en general. Bienvenido, maestro, a este espacio. Gracias, Rafa. Mira, antes que nada quisiera agradecer aquí a este instituto tan serio como es el Cambio de Michoacán, del periodismo en nuestro estado, la oportunidad que nos da de llegar a todos sus radioescuchas, a los compañeros que tienen el principio de leer los diarios como es este, y decirte que además de agradecer el espacio, sentimos un compromiso muy importante con la sociedad, en el sentido de revisar paso a paso las iniciativas que se vienen dando, que nosotros consideramos que es en contra de la sociedad misma. En este caso, resultado del 6º Congreso Seccional de Bases que nosotros realizamos en el mes de octubre, quiero decirte que el movimiento hoy tiene una gran fortaleza. Una fortaleza que surge del mandato de las bases de construir y reconstruir la unidad en cada uno de nuestros espacios. Por ello, cuando nosotros anunciamos una actividad de cualquier tipo, lleva el consenso desde las bases. Y al llevar el consenso desde las bases, sabemos que tiene un gran poder de convocatoria. Hace un momento comentabas tú de cómo veíamos la situación actual. Hay dos temas, se puede decir ahorita, actuales, que preocupan al magisterio democrático. Uno, la reforma laboral, y otro, la reforma educativa, porque en los dos no hay un principio o una intención de beneficio al ciudadano. En la reforma laboral es ir en contra del sindicalismo nacional para poder quitar las condiciones de la organización propia de un pueblo que tiene la condición de indignarse, de asombrarse y sobre todo de organizarse ante las embestidas de un gobierno servil que está más que nada al servicio de organismos internacionales, cuya voracidad los lleva a implementar estas medidas para que las consecuencias de una crisis económica, y no nada más económica, sino en todos los sentidos, la siga pagando el pueblo. Y hablando de ello, pues implementan una reforma, entre comillas, educativa, que de educativa no tiene nada, es una reforma administrativa, para de esa manera buscar cómo el Estado se sacude del compromiso de la gratuidad de la educación, el cofinanciamiento con los padres de familia, la puesta a disposición de lo que nosotros decimos un derecho universal y que ellos lo ven como un servicio ante la iniciativa privada, que no se preocupa en nada por los planes, por los métodos, por investigar el verdadero estado de la educación, sino que viene junto con muchos empresarios poniendo en el centro como responsable de este gran rezago únicamente al docente, únicamente al maestro, como que si él fuese el actor central. Nosotros consideramos que hay una gran equivocación, pero como tenemos mucho tiempo revisando que estas iniciativas podían presentarse en cualquier momento, hablamos más o menos desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari, hemos logrado ir realizando
algunas iniciativas pedagógicas que en este momento tratamos de fortalecer. Llevamos la lucha en contra de estas reformas en 3 líneas: jurídico, pedagógico y político, con los principios de nosotros, con las movilizaciones, porque el Estado mexicano no nos da otra oportunidad. El magisterio democrático, el magisterio digno, legal, legítimo, no es escuchado y se tiene que hacer escuchar por la vía de la fuerza. Y en este caso, ¿qué opinas tú sobre lo que opinó el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, sobre esos datos estadísticos que saca Mexicanos Primero? ¿Y qué te parece la respuesta del gobernador respecto de esta información? Que en el fondo estos empresarios quieren pues intervenir en el campo educativo y culpabilizan al maestro, pero parece que el gobernador va en otro sentido. ¿Qué opinión te merece? Bueno, realmente para nosotros fue grato una declaración y una respuesta como la hace Fausto Vallejo, aunque también es parte de un mecanismo de defensa. El hecho de que él acepte que Michoacán ha fallado en cualquiera de los aspectos es también fallar él. Entonces consideramos que no nos hace ningún favor. Únicamente pone en claro que se está trabajando y que acepta en algún momento que lo que hemos venido nosotros hablando, que son múltiples los factores que intervienen en el rezago educativo, porque de que lo hay, pero bueno, no es una responsabilidad única del gobierno del estado, pues aquí también tiene que intervenir el gobierno federal, tenemos que intervenir los diferentes sectores de la población. Coincido en mucho con su respuesta, sobre todo cuando habla de que es un proceso amplio, multifactorial, esa es la palabra correcta, y que se tendría que revisar absolutamente todo el proceso. Nosotros hemos venido diciendo que antes de un instituto de evaluación debiese de promoverse un instituto de investigación que venga a presentar con mucha claridad cuáles son las dificultades que tenemos en todo el proceso educativo, que revise los planes, los programas, la infraestructura, el equipamiento, el mobiliario, las condiciones diversas de la sociedad, las condiciones donde el niño se desenvuelve, entre otras grandes cosas, ¿no? Un instituto de evaluación que es una falacia porque tienen más de 20 años evaluando con la misma propuesta, con una aplicación de un examen que mide y que no evalúa y que no ha cambiado nada. Esas son las famosas pruebas estandarizadas, que más que un mecanismo para ir resolviendo el problema, es un gran negocio. Habrá que ver quién las imprime, habrá que ver quién las vende, habrá que ver también cómo son parte de un proceso de corrupción, que antes de su aplicación en el metro, en algunos lugares, pues ya las venden al público. Entonces, ¿qué condición tenemos de con ese esquema tratar de resolver la problemática de la educación? Y que ha dado un fenómeno muy peculiar. A veces en la misma escuela y a veces en el mismo salón está el mejor alumno porque llenó mejor las bolitas, y puede estar el peor alumno porque no tuvo la condición de atinarle. Esas son situaciones que creo yo que deberíamos de estar revisando, y por eso hay una gran coincidencia con el señor gobernador, aunque como te digo, no se trata de que él busque hacernos un favor, sino que puede ser un mecanismo también de autodefensa. Y en este caso, ¿cómo recibió la coordinadora el nombramiento del nuevo secretario de Educación? ¿Cómo están las relaciones en este momento con el nuevo secretario? Hemos tenido más de un acercamiento, quizás 2, 3, en donde vemos que es una persona con capacidad, pero que antepone la cuestión de la normatividad. Nosotros no estamos peleados con la norma, es algo que se debe de aplicar, pero también la norma debe de tener una cierta flexibilidad, que no nos lleve a condiciones opuestas, y sí que nos dé la condición
de buscar los mecanismos que nos acerquen. De hecho, hoy por hoy estamos atacando problemas muy fuertes en la educación sobre lo que tiene que ver con el rezago de los pagos, con el impulso a nuestros programas, y algo muy importante, la realización de un congreso de educación y cultura popular, democrático, para beneficio pues del pueblo, ¿verdad? Y que las conclusiones que de él emane se tomen como una verdadera consulta, y que las instituciones, las instancias que se encargan de realizar las leyes y la aplicación de los recursos, entre otras de las grandes cosas, tomen en cuenta los resolutivos de ese congreso, que será incluyente, en donde podrán participar los diferentes sectores de la sociedad, desde los mismos empresarios, desde los periodistas, los investigadores, la iglesia, pero sobre todo el pueblo, los padres de familia, los alumnos y nosotros los maestros. Ese que es también el tenemos sentido mucho que aportar. de lo popular. Así es, el sentido de lo popular significa que cabe todo el pueblo, no elitista, no, bueno, clasista, porque somos una clase trabajadora, pero no en el sentido sin de excluir. Exactamente, sin excluir absolutamente a nadie. Sería un congreso incluyente. Desde luego es lo que estamos buscando, estamos trabajando la convocatoria, esperemos que salga esta semana. Perfecto. Para que entre el mes de febrero y marzo estén ya concluidos y que ya se tengan las aportaciones para lo que se pueda venir en la vida política de Michoacán y sobre todo en lo educativo. O sea que hay una preocupación fundamental sobre la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, y ese sería de las grandes aportaciones de la coordinadora para Michoacán. Sí, así es, consideramos que se está generando el espacio para la discusión, para el análisis, para la conclusión, para las propuestas, en donde no se pueda negar que hubo todo un proceso, porque no vamos a ir a un congreso de 2-3 días sin fases previas. Consideramos que aquí debe de haber una fase desde centros de trabajo municipal, regional, estatal, con foros, con conferencias, con consultas, con aportaciones de la misma gente, y que se sistematice por las dos instancias que van a convocar. En este caso, mínimamente tendrá que ser la Secretaría de Educación y la sección 18. Y en este caso el Congreso del Estado no estaría... se niegan la oportunidad que tienen de escuchar al pueblo, porque personalmente invitamos al presidente de la Cámara, al presidente de la Comisión de Educación a un foro que realizamos el 24 de enero. No llegaron. Llegó el diputado Aparicio, llegó la exsecretaria de Educación Graciela Andrade, llegaron otras personalidades que mis respetos, ahorita no tengo el dato a la mente, pero los señores que fueron los invitados principales se negaron ellos mismos la oportunidad de escuchar al pueblo y de escuchar grandes investigadores de la educación que estuvieron presentes, como Tatiana Col, como César Navarro, y la parte jurídica, que era muy importante, de uno de nuestros asesores de la CENTE, que explica cómo esta reforma no tiene el carácter legítimo, principalmente porque es una reforma que se hace de arriba hacia abajo, de una cúspide hacia la base, cuando pues una reforma por lógica... El famoso Pacto por México. Así es, tendría que ser al revés, ¿no? De abajo hacia arriba, porque los representantes de los partidos no tienen la calidad moral, no tienen ninguna calidad moral para hacer un pacto a nombre de todo un pueblo. Y entonces lo importante aquí es cómo desde abajo, dice el subcomandante Marcos, desde abajo, ver hacia abajo y empezar a construir, reconstruir una serie de políticas no solo educativas, también culturales, científicas, tecnológicas, y en este caso los programas sociales y educativos de la CENTE tienen eco en esta nueva administración de la Secretaría. Estamos buscando que sean reconocidos e invitamos al secretario de Educación a que los conozca. Le hicimos una invitación a conocer las escuelas integrales de educación básica, los centros de desarrollo
el programa de escuelas libres de comida chatarra, nuestro programa de alfabetización popular, que pudiera decirse que son la parte medular en la que nosotros pensamos podemos dar las condiciones de una nueva alternativa educativa, pedagógica para Michoacán. Bueno, Juan José, vamos a dejar esta parte ahí y vamos a hacer un corte, escuchar una buena música que nos va a poner Lupita y continuamos platicando contigo. No, pues gracias a Lupita. No, Lupita. Vamos a continuar, maestro Juan José, sobre la plática de hoy, teniendo como marco la renuncia de Ratzinger, el Benedicto XVI, que de alguna manera, pues por la cuestión de las conciencias cristianas y católicas en el mundo, es pues relevante analizarlo. Sin embargo, quisiéramos saber en este momento sobre el pliego petitorio, que no sé si ya esté elaborado, se esté elaborando, sobre las peticiones que se hacen a nivel estatal y a nivel nacional. ¿Se continúa en ese sentido trabajando? Sí, mira, el pliego petitorio que nosotros normalmente presentamos parte de algunos puntos que creemos que deben de ser permanentes y deben de ser hasta cierto punto universales. No vamos a dejar de seguir exigiendo uniformes para nuestros estudiantes, libros de texto gratuito, útiles escolares, becas, calzado, impulsar nuestros programas, lectoescritura, escuelas integrales, los que ya te había comentado, los centros de desarrollo, Alfa, y consideramos que normalmente siempre tenemos la cercanía entre el mes de marzo para presentar nuestro pliego de demandas, pensando como es un derecho que nos asiste y que se viene formando ya casi una costumbre, en que en el mes de mayo se revisa nuestra situación laboral con el gobierno federal y estatal. Entonces pensamos que vamos a una gran consulta para que la gente de base forme parte de este compromiso de exigirle al gobierno las reivindicaciones que creemos justas, el sostener nuestros programas, el seguir apoyando la economía de los padres de familia con los programas de corte social, en lo que incluimos las becas, becas por transporte, becas por promedio, pero será más o menos en el mes de marzo cuando estemos haciendo entrega de este pliego al gobierno estatal, coordinándonos a nivel nacional con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tendrá que presentar un pliego de carácter nacional, en donde consideramos que deben de tener una gran semejanza, los pliegos en el estado y los pliegos nacionales, sí. Por eso, sobre eso ya estamos trabajando, estamos realizando un guión para que sea del conocimiento de la gente, del magisterio, y podamos presentar en el tiempo y en las formas del movimiento el pliego de demandas de nuestras necesidades. En este caso que es de interés estrictamente laboral para los maestros y las maestras, en la reforma educativa, según analistas, según estudiosos, se intenta alterar esta cuestión laboral en cuanto a la permanencia de los maestros, y incluso allí el mismo corporativo charro del Bester Gordillo, parece que ellos también tocan esta parte. ¿Consideras tú que es fundamental ahí? Desde luego que sí. Mira, antes quisiera nada más hacer una aclaración. No es creíble la postura del Bester Gordillo. Que haya gente con conciencia en el movimiento institucional, sí lo acepto. Porque de cualquier manera esto es un llamado al despertar, a ponerte las pilas, porque esa palabra permanencia en el servicio afecta laboralmente las condiciones de nosotros los trabajadores en activo. ¿Por qué? Porque la emisión de una ley secundaria o reglamentaria, la ley reglamentaria establece que van a tener la condición o las facultades
de posiblemente el despido. O sea, todavía es una palabra que está en alerta, pero que de la redacción de la nueva ley depende mucho. Entonces nosotros estamos listos para, en una lucha de carácter jurídico, hacer uso de nuestros derechos con una solicitud de amparo, ¿verdad? Pero aquí sí aplaudimos los compañeros que hemos denominado institucionales que estén hoy pensando en rebasar las instrucciones o indicaciones de la falsa líder Elbester Gordillo Morales, ¿no? Invitarlos a que se sumen, en este caso, a la inconformidad magisterial que se viene dando, porque si la permanencia en el empleo es como lo está diciendo ahorita la reforma en el tercero, es algo que va en contra de nuestros derechos, creo que es obligación de todos la defensa de los mismos. ¿Incluidos los mismos institucionales que también van a ser afectados? También van a ser afectados. Yo creo que en algún momento habrá similitud en las acciones, aunque no quiera decir que vayamos juntos, ¿no? Porque tiene que ser un proceso muy largo para poder entendernos o para poder conciliar en dos polos opuestos dentro del magisterio, como ha sido los institucionales y el movimiento democrático, aunque nosotros siempre hemos dicho que la dificultad no está con las bases, la dificultad está con los líderes, ¿no? Que son los que hacen un mal uso de la estructura charra. Esa es la palabra correcta. Exacto. Y entonces este ingreso, permanencia, y ¿cómo ven ustedes la parte esa de la profesionalización de los maestros? ¿No será también como pretender engañar, ocultar? Porque la OCDE es muy clara. En el proceso de evaluación, quien no reúna las condiciones de competencia, pues será despedido. Y en este caso yo creo que los maestros y las maestras, y en este caso la coordinadora, pues tienen razón de inconformarse, porque incluso se desconocen conquistas sindicales. Este es un problema muy serio, porque mucha gente puede decir, pues es que yo ya tengo 30 o 40 años, ya no me toca, pero pensamos nosotros en los que vienen. Y en este caso, Juan José, ¿qué tanto esta reforma afecta también a las normales? Mira, afecta a todo el sistema educativo, puesto que es una reforma cuya currícula da, la currícula y el proceso de la evaluación permanente que va a ser el punto central sobre tu permanencia o no en un trabajo. Exacto. Afecta mucho porque atenta contra la libertad de cátedra. Fíjate, si yo sé que me van a evaluar español, matemáticas y tecnologías, eso enseño a mis alumnos. Y cuando de mis alumnos surge una iniciativa sobre un tema que no vaya relacionado con lo que me van a evaluar, definitivamente lo voy a ignorar. Porque como un mecanismo de defensa yo voy a prepararme en las materias donde voy a ser evaluado. Y sobre eso mis alumnos podrán ser expertos. Pero en otras partes que son importantísimos en la formación de un individuo, como son las ciencias, el arte, la cultura, el deporte, van a tener una deficiencia enorme, de tal manera que efectivamente, como lo viene manejando la OCDE, van a tener un producto al servicio de la iniciativa privada, pero no va a haber un sujeto pensante, un sujeto acorde a los tiempos con la condición mínimamente de organizarse, sino que va a ver desde su propia perspectiva su problema como único, como el centro, y esto va a descomponer mucho más el tejido social. En este caso estamos pensando varios compañeros que no está tanto en la crisis del sistema educativo, sino que se debe tocar la parte de origen de una desigualdad social brutal. Existe en el país una corrupción, una impunidad, y entonces como que no se tocan las cosas de fondo.
¿Tú qué opinas al respecto? Coincido contigo ampliamente, pues en esta reforma no se revisa lo que vienen siendo, por ejemplo, los planes y programas, la infraestructura, el equipamiento, las condiciones sociales de las poblaciones en donde interactúa el alumno, las diferencias que existen entre el medio urbano, el suburbano, el rural eminentemente, las condiciones de una escuela multigrado, de una escuela de organización completa, aún los turnos matutinos, los turnos vespertinos, nada de eso se toca. En esta reforma únicamente vamos en contra del docente, vamos en contra del maestro y es el único culpable. De ahí que si le sumas la palabra permanencia y el acoso que existe, porque ya las promociones van a estar a cargo de la evaluación, entonces te das cuenta que no es una reforma educativa, es una reforma administrativa en contra del trabajador, y el trabajador aquí es el maestro. Y en este caso toda esa problemática de las evaluaciones estandarizadas, sí estandarizadas porque intentan medir a todos por igual, cuando de origen está una desigualdad. Y entonces yo creo que aquí el maestro tiene mucha razón en rechazar esta parte. Y en este caso, ¿cómo plantearíamos nosotros una alternativa de evaluación? Pudiera ser que la evaluación en el sentido, no de medir, no de cuantificar, no de eliminar, no de excluir, sino que efectivamente una evaluación específica por estados, pudiera ser. Mira, yo creo que el proceso educativo es todavía más complejo, mucho más complejo. La evaluación es permanente y es de acuerdo a las condiciones en que llegas tú a un centro de trabajo y empieza a evolucionar y tienes que ir evaluando día con día todo el trabajo, el avance que se tiene. Desgraciadamente la costumbre o la norma establece que le tienes que poner un número al desarrollo de un individuo. Yo creo que eso no es correcto. Como que lo parcializa. Como que lo encasillas en un aspecto del número, de la medida, cuando el proceso de evaluación es muy complejo. Entonces, la parte subjetiva, la parte de la conciencia. Sí, que todo tiene que ver con el desarrollo del individuo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el docente, el maestro, debe de tener una libertad para evaluar a sus alumnos de acuerdo al desarrollo que vayan presentando. Estas evaluaciones o estas pruebas de medición se aplican al final del año. El resultado que se tiene llega cuando ese niño ya no es tu alumno, ya es el alumno de otro maestro, quizás hasta de otra escuela. Entonces deja de tener sentido. Deja de tener sentido. Consideramos que estas evaluaciones no tienen otro significado más que la ganancia económica y el pretexto para en algún momento despedir a aquellos que no pensamos como se ocupa para que la iniciativa privada vea en la educación, en vez de un derecho, un servicio que se pueda comprar, que se pueda vender y que le garantice además la formación de un individuo de acuerdo a sus necesidades y no a un desarrollo de un pueblo. Y en este caso, ¿qué les puedes decir ya por último a los maestros y maestras de Michoacán? ¿Qué mensaje les envías al inicio de esta semana? Bueno, que iniciamos con un programa o con un plan de resistencia mayor, que lo estamos trabajando en 3 líneas, en lo jurídico, en lo pedagógico, en lo político, que vamos por la construcción de nuestro Congreso de Educación y Cultura, que estemos muy al pendientes de la publicación de la ley de educación porque nos vamos a amparar, y sobre todo que vamos a ir a la movilización, vamos a ir a un plan de acción que pensamos que debe de culminar con una gran huelga general, que estamos convocando a otros sindicatos, que estamos buscando las alianzas con otras organizaciones sociales para en algún momento definir que este país requiere no de un pacto
con partidos políticos, sino sí de un pacto, pero con los mexicanos social, y para beneficio de los mexicanos, sí, así es. Por eso, este día 15 de febrero, vamos a un paro de 24 horas con otras 22 secciones más del país que aglutina la coordinadora y que muestran el gran descontento que hay dentro del gremio en contra de esta reforma, entre comillas, educativa, pero que es administrativa y laboral. Muy bien, pues gracias Juan José por estar aquí en este espacio de Cambio en Michoacán, Cambiando el Debate, y vamos a continuar discutiendo estas problemáticas que son de interés no solo para el gremio magisterial, sino de interés para la sociedad en general y específicamente para la sociedad michoacana. Gracias por estar en este espacio, maestro. Todo lo contrario, muchas gracias a ti y a esta institución tan seria, Cambio de Michoacán. Aquí estamos. Dale.